Comenzó la farsa electoral en Cuba. Sorpresa. Raúl Castro y el títere castrista Miguel Díaz-Canel son nominados como candidatos a diputados en estas supuestas elecciones. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El pasado 30 de enero, la prensa oficialista cubana anunciaba el inicio del proceso que culminará con las elecciones generales previstas para el 26 de marzo, cuando los electores irán a las urnas para confirmar, ya veremos por qué no decimos elegir, a los diputados que conformarán la 10ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ahora, los 470 precandidatos a diputados que han sido escogidos por las comisiones de candidaturas, integradas por organizaciones apéndices del gobierno del Partido Comunista, serán sometidos a la opinión de los delegados de las circunscripciones. Después, en un acto meramente formal, los precandidatos serán oficialmente nominados y en espera de la citada votación de los electores. La propaganda oficialista, en un alarde inclusivo, menciona que esa precandidatura están presentes los más variados exponentes de la sociedad cubana. Hay hombres, mujeres, jóvenes, mestizos y una mayoría presencia de personas con nivel educacional universitario. Sin embargo, todos plenamente identificados con el castrismo. No vemos en esa precandidatura a nadie que se oponga a la maquinaria del poder en la isla, una exclusión que, por supuesto, impedirá que en ese órgano legislativo haya la pluralidad necesaria para discutir a fondo los problemas que agobian a la sociedad cubana. En cambio, 114 altos dirigentes del país, incluyendo al Generalato de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, tienen su inclusión asegurada en dicha precandidatura. Y es que, en la manera que se concibe el proceso electoral cubano, es casi imposible que un candidato no comulgue con el gobierno y que llegue al Parlamento o sea a la Asamblea Nacional. En caso de que alguien con estas características resulte electo en las elecciones a nivel de circunscripción, es casi imposible que las comisiones de candidaturas lo acepten para nominarlo. Lo anterior, sin contar con que la biografía que se expone públicamente para las elecciones a nivel de base, cualquier candidato que no sea del agrado del oficialismo puede recibir injurias de todo tipo. Así ocurrió, por ejemplo, con la candidatura de Hildebrando Chaviano en 2015. Una vez aprobadas las precandidaturas, los aspirantes al Parlamento son distribuidos por municipios y solo los electores de esos territorios serán los que voten por sus candidatos. Raúl Castro, que siempre ha aparecido en las boletas por el municipio Segundo Frente en la provincia de Santiago de Cuba. Entonces, solo el 0.36% de los cubanos, que son los que forman parte de la población de ese apartado sitio de la geografía nacional, tenían la posibilidad de votar por el general del ejército, el que a la postre resulta electo presidente del Consejo de Estado, y en esas condiciones el castrismo impúdicamente señala que en Estados Unidos a veces los presidentes salían electos con solo el 20% de los votos. Hay que tener cara dura para decir eso. Como si todo lo anterior fuese poco, las boletas que usan los electores en esos llamados comicios generales, al menos así ha sucedido hasta ahora, vienen con un círculo en la parte superior que indica votar por todos los candidatos. Así se marca en ese círculo, se garantiza que todos los candidatos que aparecen en la boleta dan el voto positivo de los electores, que serán elegidos finalmente como diputados en caso de recibir más del 50% de los votos válidos. Y para completar esta faena, todos los medios de difusión de la isla, controlados por la dictadura, mediante una campaña que satura los ojos y los oídos del cubano de a pie, insistirán en que se vote por todos, es decir, que se marque el círculo de la parte superior de la boleta. Si todo lo expuesto hasta aquí no constituye una farsa electoral, como decimos comúnmente, que baje Dios a verlo. Mientras tanto, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel fueron nominados como candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, ANPP, que se elegirá en marzo próximo, reportó el diario oficialista Grama. El general del ejército quedó nominado durante una sesión extraordinaria de la Asamblea Municipal de Segundo Frente, provincia de Santiago de Cuba.
mientras que el títere castrista Miguel Díaz-Canel fue nominado por el municipio de Santa Clara. Allí se escogió a 8 representantes por el voto unánime de 105 delegados. El órgano del gobierno local de Segundo Frente eligió también como uno de sus candidatos a diputados al delegado de circunscripción Allender Chaveco. Para integrar la lista electoral, cada propuesta para precandidato a diputado debió obtener el día domingo más del 50% de los votos de los delegados. Todos los nominados a diputados iniciarán un programa de recorridos entre el 6 y el 24 de marzo para intercambiar con la población que representarán. La 10ª legislatura contará con 470 parlamentarios, de ellos 221 delegados de base, 135 de ascendencia provincial y 114 nacionales, a razón de un diputado por cada 30.000 habitantes. La propuesta de nominar a Raúl Castro surgió en Santi Espíritus, dentro de los plenos que, desde inicio de diciembre, llevan a cabo en todo el país las organizaciones de masa subordinadas a la dictadura cubana. Estas son las únicas que cuentan con un reconocimiento legal: Central de Trabajadores de Cuba, CTC, Comités de Defensa de la Revolución, de la Federación de Mujeres Cubanas, de la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores, de la Federación Estudiantil Universitaria y la Federación de Estudiantes de Enseñanza Media. En esta farsa de elecciones cubanas de diputados a la Asamblea Nacional, las boletas contienen el mismo número de candidatos que de escaños, por lo que más que un proceso electoral se trata de un proceso de ratificación. Siguiendo con las noticias, los regímenes de Cuba e Irán ratificaron sus vínculos con la visita a La Habana del ministro de Exteriores persa. El líder del régimen de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró el día sábado la intención de ratificar los vínculos con Irán al recibir en La Habana al ministro de Relaciones Exteriores del país persa. Díaz-Canel manifestó que la visita de trabajo del jefe de la diplomacia iraní es un excelente momento para ampliar los vínculos bilaterales, según un reporte de la televisión estatal cubana. El diplomático del régimen iraní, por su parte, añadió que las relaciones con Cuba son de gran importancia para su país y lo consideró un amigo, hermano y aliado estratégico. Además, llegó a la isla caribeña procedente de Venezuela. Intercambió también con el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en el Palacio de la Revolución, que es la sede del Ejecutivo de la dictadura. Allí calificó las relaciones con Cuba de firmes, consistentes e históricas, y aseguró que existe una gran variedad de temas en la agenda bilateral. Rodríguez, a su vez, reiteró la posición de Cuba de solidaridad frente a los intentos de desestabilización e injerencia. El canciller cubano agradeció profundamente el apoyo de Teherán en la ayuda cubana frente al embargo-bloqueo impuesto por los Estados Unidos. Irán y Cuba son estrechos aliados políticos y comparten su respaldo a las dictaduras de Venezuela y su rechazo a las sanciones impuestas por los Estados Unidos. La Habana y Teherán celebraron el año pasado en Irán la 18ª Comisión Conjunta de Comercio y Cooperación Económica Bilateral, que dejó como resultado la firma de 13 acuerdos en sectores como el tecnológico y la seguridad alimentaria. Cuba e Irán mantienen relaciones diplomáticas ininterrumpidas desde 1979. Antes de visitar la isla, el diplomático iraní estuvo de visita en Venezuela, donde fue recibido por el dictador Nicolás Maduro. Previamente estuvo en Nicaragua, también parte del eje dictatorial. Tengo la seguridad que nuestras relaciones seguirán fortaleciéndose. Intercambio tecnológico, industrial, científico y cultural que beneficie a ambos pueblos, escribió Maduro en Twitter sobre la productiva reunión con el representante. El petróleo de Venezuela e Irán han sido centro de discusión internacional en medio de la crisis energética generada por la invasión de Rusia a Ucrania. Previamente, la delegación iraní, encabezada por el ministro de Exteriores, se reunió con la vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, a fin de fortalecer la cooperación entre ambas naciones, que han suscrito acuerdos en los sectores de energía, científico, industria, defensa, cultura, económico y alimentario. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Paz de vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.